Bienvenidas y bienvenidos a un Consejo Ciudadano muy importante. Es el momento de la reflexión política después de un año que ha sido determinante para España y determinante también para Podemos. Hay que decirlo muy claramente, es un año que no ha acabado bien para nosotros y para nuestros aliados en el espacio político del cambio. Con toda claridad hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña. Si el de hace 2 años fue malo y lo calificamos como altamente decepcionante, el resultado de Catalunya Sí que es Pot en las elecciones autonómicas en Cataluña, el resultado del día 21 ha sido peor. Y cuando llega un mal resultado electoral hay que asumirlo y hay que reconocer que deberíamos haber hecho las cosas mejor de cómo las hicimos. Al mismo tiempo, creo que hay una sensación que compartimos muchos. Estas Navidades he hablado con mucha gente, he hablado con muchos de vosotros, he leído mucho y se constata que existe una sensación de que en España se está produciendo un giro reaccionario en el desarrollo de la crisis política y la crisis de régimen que vive nuestro país. Nuestra fuerza política, nosotros, somos hijos del 15M, que fue probablemente una señal que revelaba, digamos, la ruptura de los grandes acuerdos, de los grandes contratos sociales de país que articularon la evolución y el desarrollo político de España desde la transición hasta por lo menos el inicio de la crisis financiera. Se podía hablar y se sigue pudiendo hablar hoy de una enorme crisis social. Frente a la crisis social, el 15M señaló un horizonte democrático y de justicia social que seguramente tuvo en Podemos una de sus expresiones electorales más claras. Pero lo hemos dicho siempre también, la crisis de régimen en España tiene una dimensión de crisis territorial. Y yo creo que como plantean los compañeros de Catalunya en Comú y de Podem, de agotamiento del Estado autonómico que explotó en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, empujada por el Partido Popular, y, digamos, esta tensión entre el Gobierno y el Estado español, con las instituciones de la Generalitat y con una parte muy importante de la sociedad catalana, han protagonizado el escenario político en España y en Cataluña en los últimos meses. La traducción de esta crisis es, por una parte, un proceso de involución democrática grave en toda España. A los recortes sociales, que ya conocíamos, que han implicado precarización, pobreza y desigualdad, se han añadido graves recortes de libertades, leyes mordazas, condenas a tuiteros y encarcelamientos de dirigentes políticos catalanes, paralelamente a unos niveles escandalosos de impunidad de los corruptos o de familiares del jefe del Estado. Al mismo tiempo, hemos visto una reacción que se ha traducido en el comportamiento electoral de amplios sectores de las clases populares en Cataluña, que esta vez no se han identificado con nosotros y creo que es algo que debemos tener muy en cuenta. Y también hemos visto la traducción de esa crisis en la conformación de un bloque de partidos monárquicos a nivel estatal que con más o menos vehemencia han sostenido un giro reaccionario a la crisis de régimen que tiene una primera consecuencia que nos afecta. El proyecto fundamental de ese bloque de partidos que se identifican con un estilo autoritario, que se identifican con el modelo de país viejo y tradicional de la monarquía, pasa porque Podemos no forme parte del Gobierno en España. Y aquí hay que entender lo que ha significado la evolución de 2017. En 2017, el éxito en las primarias socialistas de Pedro Sánchez se basó en una serie de coordenadas que tenían mucho que ver con nosotros. Hablar, por una parte, de plurinacionalidad y, por otra parte, señalar que no había que buscar acuerdos de gobierno con el Partido Popular y con Ciudadanos, sino que había que asumir que Podemos iba a ser el socio preferente. Y a partir de ahí se construyó la posibilidad de imaginar que podía haber un gobierno distinto en España, que podía haber un acuerdo entre formaciones políticas muy diferentes que representaran una alternativa a las políticas de derecha y de extrema derecha que encarnan el Partido Popular y Ciudadanos. Bien, ese giro de reordenación, ese giro reaccionario de estilo monárquico ha implicado la configuración de un bloque de partidos cuya primera consecuencia es que el Partido Socialista, y lo han dicho abiertamente, ha renunciado a que seamos su socio preferente y a construir una alternativa de gobierno a nivel estatal con nosotros. Y esto no es una buena noticia para el cambio político.
Toca autocrítica por nuestra parte y hoy toca analizar lo que, a mi juicio, no hemos hecho bien en 2017. En 2017 empezamos mal, dejando que el legítimo debate interno se convirtiera en una amenaza de ruptura para Podemos. Nos equivocamos al llevar a los medios de comunicación debates que se tienen que tener dentro de nuestra organización. Es verdad que después cumplimos el llamamiento a la unidad y al acuerdo, y en ese sentido dimos una sorpresa desagradable a buena parte de nuestros adversarios y nuestros enemigos, pero creo que podríamos hacerlo mucho mejor y que nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir, que son los espacios determinados por los inscritos y las inscritas para el debate. Después de Vista Alegre hicimos algo muy importante. Creo que fuimos capaces de hacer una traducción política del que probablemente sea el libro más importante de 2017, el libro de Rubén Juste sobre la historia del poder en España, y señalamos la trama como un conjunto de relaciones de poder históricas que configuran una gobernanza corrupta. Fuimos capaces de explicar, a través de dispositivos comunicativos como el Tramabús, que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino que la corrupción es una forma de gobierno en España que en un periodo de crisis revela seguramente sus expresiones más peligrosas y más oscuras. Y creo que la trama Lezo y todo lo que han representado, que se visualice lo que significa Púnica, lo que significa Gürtel, lo que significa la red de financiación ilegal del Partido Popular como un cáncer en nuestra democracia, fuimos capaces de ponerlo encima de la mesa, concretándolo en una moción de censura histórica, que respondió a una demanda que no era una demanda de partido, que era una demanda social, que reveló que en España había una alternativa al Partido Popular, que reveló que nuestra fuerza política estaba dispuesta a tender la mano a otras fuerzas políticas para sacar al Partido Popular del gobierno, que reveló una manera de hacer oposición seria, una manera de hacer oposición de verdad, y que además consolidó a nuestra portavoz parlamentario como el azote del gobierno en el Congreso, lo cual fue una magnífica noticia. Pero llegó la crisis catalana. Y en lo que se refiere a esto hay que reconocer que nuestra posición de defensa del diálogo, de la fraternidad y de la solución con la que se identifican la inmensa mayoría de los catalanes y una gran parte de los españoles, entender que un mecanismo de solución sería un referéndum pactado y la apuesta por el diálogo, no se ha traducido en un buen resultado electoral. Está bien defender el referéndum pactado, está bien defender el diálogo, está bien defender la fraternidad, pero tenemos que reconocer que muchos ciudadanos en España han percibido que les estábamos hablando a otras formaciones políticas, que estábamos llevando a cabo un ejercicio de debate de política profesional, que no han sentido que estuviésemos también trabajando en los problemas que afectan al día a día de millones de compatriotas en España y en Cataluña también. Y hay que reconocer que no hemos sido capaces de impedir que los temas sociales desaparezcan de la agenda en un país con niveles de desigualdad, de precariedad y de pobreza absolutamente escandalosos. Y no hemos sido capaces de impedir que se atenúen en la agenda los significados de lo que implica la corrupción en España. No hemos conseguido forzar que no se pierda de vista un poco que la corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino un sistema de gobierno y de parasitismo en las instituciones y en las cloacas del Estado. Y prueba de ello es que algunas formaciones políticas no han tenido problema en hacerse la foto con Rajoy y en pactar con Rajoy. Los que prometían jamás pactaremos con Rajoy, los que decían no se puede sostener a un gobierno corrupto, los que mintieron en campaña electoral, se han visto cómodos en un nuevo escenario político a la hora de decir nosotros, cito literal, vamos a echar una mano al gobierno de la corrupción y del Partido Popular. Hemos hecho cosas muy importantes en los últimos meses dentro y fuera del Parlamento. Las iniciativas contra los vetos del Gobierno que están poniendo en cuestión la separación de poderes. Las iniciativas sobre los contratos y las becas juveniles. La iniciativa que hicimos sobre la regla de gasto que puso en valor pues, la realidad de una política económica ineficiente del Gobierno frente a la eficacia y a los éxitos económicos de los ayuntamientos del cambio. La iniciativa que presentamos sobre pensiones, el trabajo de sociedad civil llevado a cabo con sectores de la sociedad civil y con sectores de los movimientos sociales para estar en los conflictos sociales. Pero no hemos logrado poner en agenda estos temas que son cruciales y aquí no valen excusas. Es fácil decir para muchos que sí, que la situación política en España es difícil para nosotros o que los poderes o los aparatos mediáticos del poder nos dan muy duro.
Bueno, pues hay que decir que eso es lógico, que a una fuerza como la nuestra, que aspira a lo que nosotros aspiramos, se le golpee por parte del poder. Ya sabíamos a lo que veníamos. Algunos dirán que el árbitro está comprado. Bueno, pues ya lo sabíamos antes del partido y tenemos que ganar el partido, pite quien pite. Y si el árbitro pita contra nosotros, pues tenemos que seguir ganando el partido. Recuerdo un editorial de Gabilondo en el que decía que si te enfrentas al régimen, pues el régimen reacciona y tenemos que asumir como normal que con nosotros no se aplican las reglas que para el resto de actores políticos en este país. Y tenemos que vivirlo con naturalidad y con orgullo, porque si es así es por lo que representamos. Y además tenemos que asumir lo que implica el liderazgo. A los que cuestionan el poder desde posiciones de liderazgo se les va a atacar siempre. A los que no lideran se les puede mimar y favorecer si eso sirve para desgastar a los que lideran mientras no supongan una amenaza. Bueno, esto siempre ha sido así, esto va a ser siempre así que no hay excusas ni chivos expiatorios. Con respecto a los medios, hay muchos compañeros que se quejan y pueden tener una parte de razón. Muchos compañeros dicen, bueno, hemos visto que el Tribunal de Cuentas suspende las cuentas de Ciudadanos, entre otras cosas, por 1 milloncito de euros que no cuadra, y si esto nos llega a pasar a nosotros, esto habría abierto matinales, telediarios, portadas de periódicos, y esto no ha ocurrido. Hay quien dice, hemos visto cómo el PP colocaba un argumentario literal en la televisión pública y la cosa pasa desapercibida. Si imaginaos que fuera al revés, pues durante semanas no se hubiera hablado de otra cosa en los medios de comunicación. Hemos visto cómo dimitían alcaldes socialistas por la defensa del PSOE, de la aplicación del artículo 155. Imaginad qué hubiera pasado si hay cargos públicos nuestros que empiezan a dimitir porque no están de acuerdo con las decisiones del partido, sin necesidad de que fueran alcaldes o alcaldesas. Bueno, es evidente que no jugamos con las mismas reglas, pero creo que es muy importante que distingamos entre los propietarios de los medios de comunicación y los trabajadores de los medios de comunicación, que tienen que llenar la nevera todos los meses en condiciones muy difíciles y que trabajan en condiciones de enorme precariedad y vulnerabilidad. Y no les podemos exigir que se enfrenten a sus jefes y que arriesguen su puesto. Creo que en esto muchas veces nos hemos equivocado en el pasado y que tenemos que saber rectificar. Hay que hacer autocrítica y yo la tengo que hacer el primero. Eso sí, quiero deciros que estoy dispuesto a seguir dejándome la piel y la salud para pelear hasta el final, para ser el próximo presidente del Gobierno de este país y contribuir a que España cambie. No puedo garantizar que lo vayamos a conseguir, pero sí que yo me voy a dejar la piel para hacerlo, para empujar los acuerdos que sean necesarios, para movilizar, para trabajar con nuestros aliados y con los movimientos sociales y la sociedad civil. Y el día que los inscritos y vosotros me digáis que mi puesto debe estar en otro sitio, bien sabéis que no me costará nada de esfuerzo ocupar esa otra posición. Pero mi trabajo ahora es consolidar y ampliar las posiciones de gobierno en 2019 y ganar las elecciones en 2020 y para eso espero contar con vosotros y vosotras.